Justamente hace algún tiempo Perú se puso de moda con esta frase llamada Perú es clave. Pero hoy es clave la situación de la inseguridad cuando nos miran desde otros países. ¿Cómo estás? Así es, obviamente, ¿qué tal? Obviamente una situación que ha llamado mucho la atención en Chile, en Ecuador, en diferentes países. Este anuncio del ministro Santibáñez de, bueno, vamos a declarar la emergencia y todo lo que esto involucra, ¿no? Porque lógicamente nos escribían hoy día temprano, se comunicaban con nosotros colegas de Ecuador, de Chile, preguntándonos, bueno, ¿van a salir los militares a las calles? Obviamente hoy día imaginaban tanques, guardias, miembros del ejército patrullando las calles. Y vamos a ver precisamente cómo ha informado el mundo acerca de esta noticia brindada por el ministro Santibáñez. Tele 13, Antena 3, de España decía: Perú declara el estado de emergencia en Lima y despliega a las Fuerzas Armadas ante la crisis de violencia. El anuncio fue realizado el domingo por el primer ministro Gustavo Adrianzén a través de la red social X en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la inseguridad. Esa es información de Antena 3 de España. El Mundo de España también. El gobierno de Perú anuncia que decretará el estado de emergencia en Lima y llamará al ejército a combatir al crimen organizado. No se ha detallado cuántos días durará el estado de emergencia decretado tras el asesinato del cantante de una orquesta de cumbia que había sido extorsionado. Vamos a ver más medios. A ver, Bio en Chile señala también: el gobierno de Perú anuncia estado de emergencia y despliega Fuerzas Armadas en Lima por ola de violencia. Obviamente es una información que llama mucho la atención por este contexto de criminalidad, de violencia que hay en toda nuestra región, no solamente en el Perú. La Vanguardia titula de la misma manera, ¿no? Ola de violencia criminal, el gobierno de Perú anuncia estado de emergencia en Lima. El primer ministro ha comunicado el despliegue de las Fuerzas Armadas en las próximas horas. El desencadenante ha sido la muerte de un conocido cantante tras el asalto del autobús en el que viajaba con su banda. Bueno, obviamente, su banda obviamente se referían a su orquesta. No, claro, o sea, son maneras de llamarlo, ¿no? Perú declara estado de emergencia en Lima por ola de violencia. La ola de violencia extorsiva en el país andino causó el domingo el asesinato del popular cantante de cumbia Paul Flores. Bueno, vemos, todos están vinculando este anuncio, lógicamente, a esta tragedia ocurrida con ese cantante de cumbia. El portal Infobae de Argentina titula: Nuevo estado de emergencia regirá en Lima y Callao. Ojo, nuevo estado de emergencia, porque esto ya es algo que ha ocurrido y que se mantiene en algunas regiones del Perú, dicho sea de paso. Nuevo estado de emergencia regirá en Lima y Callao. ¿Qué restricciones volverían y las actividades permitidas? El reciente asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, motivó que el gobierno peruano anunciara que aplicará una vez más este régimen de excepción como respuesta a la ola delincuencial. Es interesante porque uno lee todas estas portadas de los diarios y suena como que, wow, el Perú tiene un plan para combatir la inseguridad, viene la mano dura. Nosotros también queremos saber qué va a pasar, porque concretamente hoy amaneció el día y no tenemos ni a los militares en las calles, ni siquiera el decreto publicado. Seguimos todos hablando en función a lo que se comunicó en X, como si ese fuera las normas legales. Así es, ese es un medio oficial, ¿no? El nuevo medio oficial. Así es, muy escueto. El Tiempo también titula: El gobierno de Perú anuncia estado de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas, ¿no? El anuncio fue hecho en medio de la crisis generada por la ola de violencia criminal. Despliegue de Fuerzas Armadas en Lima. RTV de España: el gobierno de Perú anuncia el estado de emergencia en Lima en medio de una ola de violencia criminal. Ha autorizado el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional. Este domingo fue asesinado el cantante de Armonía 10, Paul Flores, al ser asaltada la furgoneta del grupo. Lógicamente vemos más entusiasmo en la prensa internacional que lo que dice el mismo ministro. Porque el ministro Adrianzén, como lo hemos escuchado hace unos segundos, dice: bueno, hemos comprado mayor cantidad de patrulleros, las Fuerzas Armadas están con eso. Y uno lo escucha y se entusiasma y dice: bueno, si estamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal? Claro, ¿por qué nos están matando si en verdad estábamos tan regios? Claro, o sea, pareciera que todo funciona de una manera ideal, ¿no? O sea, él dice: bueno, nunca hemos estado mejor, le falta un poco más y decir eso, ¿no? Sí, en realidad, claro, agradézcanme porque gracias a mí estamos mejor. Es preocupante porque además todos los medios internacionales, ojo, así que no nos vengan a echar la culpa a nosotros, porque cada medio tiene sus corresponsales, tiene sus embajadas, tiene sus canales de comunicación propios y saben hacer su chamba. Entonces, acá no nos vengan a echar a nosotros la responsabilidad. Es un anuncio en la red social X. Pero dice, se están sacando. claro, además viene, pero dice ola criminal. Y así es como nos empiezan a ver en el mundo. El Perú vive una ola criminal, una ola de inseguridad. ¿Ustedes creen que frente a una ola criminal, una ola de inseguridad, los turistas van a pensar primero en venir al Perú?
Dos, los inversionistas van a decir, Así es. oye, este es un país donde te extorsionan, ¿qué tal si vengo y abro mi negocio? Dos puntos claves, ¿sabes? Los has mencionado y los has enumerado muy bien. Uno, un país que vive del turismo, que es nuestra maravilla. Atractivos turísticos, Cusco, etcétera. Los turistas, bueno, con miedo, que es una ola criminal, hemos visto asaltos frecuentes a turistas que les han clonado las tarjetas, los han secuestrado, les han robado. Lógicamente, las inversiones. Estamos en pleno auge, en pleno boom del tema del megapuerto de Chancay, la nueva ruta y tal. Pero ¿y esa ola criminal quién la controla? O sea, ¿quién la detiene? Pareciera que todo eso está a merced de que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Parece que esa fuera la nueva máxima. Bueno, ya que pase lo que tenga que pasar. Con tal que nos quedemos hasta el 2026, Así es. todos juntos de la manito, saltamos al fondo del pozo. Lo más triste, además, que esta ola criminal, yo creo que nos roba la esperanza de futuro. Nos roba la esperanza de creer que hay luz al final del túnel y hace que las nuevas generaciones, aquellas que están hoy en la escuela, que hoy han empezado el año escolar, aquellas que están en un instituto, en una universidad o pensando qué hacer con su vida porque no encuentran trabajo, empiecen a mirar afuera y digan, mejor me voy al extranjero, porque en este país me voy a morir de hambre o me voy a morir por culpa de estos delincuentes. Así es. Ojo, que hace unas semanas un ministro decía, bueno, en mi cuadra, en mi condominio total, hay toda la seguridad, no pasa nada. O sea, como que uno está inventando disparates. O sea, es mentira que roban, es mentira que secuestran, es mentira que extorsionan, no matan a nadie. O sea, si en el condominio de ministros hay... Pero después salieron sus vecinos a decir que es mentira, o sea, que es que roban en la esquina. O sea, ni siquiera para saberlo claro. O sea, ni siquiera da la impresión que tiene contacto con sus vecinos, ¿no? O sea, obviamente, si no tiene contacto con sus vecinos, pues menos va a tener contacto con la realidad del país, o sea, con lo que está pasando en el país, porque el señor no sabe lo que le ocurre a la persona que vive al costado, dentro de su condominio. Le han robado en la puerta del condominio, pero él dice, bueno, aquí hay total seguridad y no pasa nada de nada, ¿no? Acá no se agita nada. Entonces, este es un clima muy preocupante porque, ojo, un estado de excepción, militarizar las calles, no es una solución. O sea, no funciona como un arma intimidante. Esto ya ha ocurrido aquí en el Perú. Ya ha pasado en regiones que estaban en estado de excepción. En la noche veías bombas, secuestraban a alguien, mataban a alguien. En Ecuador, en estado de excepción, militarización de la calle. En la misma noche que se decretaba un toque de queda, mataban a un policía, secuestraban a otra persona, seguían extorsionando. Las extorsiones, los robos, este tipo de crímenes no se detienen. O sea, no paran con un toque de queda. O sea, no crean que ellos trabajan solamente de madrugada o que porque van a salir los militares a la calle se van a morir de miedo y nuevamente, o sea, y el Perú se va a convertir en un paraíso. No va a funcionar de esa manera si no hay una estrategia, si no hay un plan de qué hacer exactamente. Pero estamos viendo lo que pasa en Trujillo. Estamos viendo la situación de Trujillo, donde viven hace meses en estado de emergencia y en medio del estado de emergencia les volaron la sede del Ministerio Público. Y ojo, acá no es solamente sindicar al ministro del Interior o al Congreso, aquí es una responsabilidad conjunta y compartida. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Quién tiene menos? Lo concreto es que la torta de la inseguridad ciudadana la comparten todos, porque aquí hay un problema integral de actores políticos que no saben dialogar, que no necesariamente han legislado en aras de combatir la delincuencia, sino todo lo contrario. Hablamos, por ejemplo, de un Congreso que se voló la detención preliminar, un Ejecutivo que estuvo muy de acuerdo y cuando dieron marcha atrás desde el Congreso, el Ejecutivo observó la norma. Y como había cierre de legislatura, no hubo urgencia en el Congreso para que durante enero y febrero llamaran a un pleno extraordinario para que por insistencia volviera la norma. Entonces ahora no lloren por lo mismo. Tienes en Trujillo, como nos está contando nuestro corresponsal de Sol TV, recién el señor Acuña regresa de sus vacaciones. Hay una situación de emergencia. Derecho al descanso. Pues. Seguramente severa, pero es bueno tomarse unas vacaciones. El Congreso también estuvo en su descanso, ¿no? Despejarte un poco, ¿no? Para ver qué es lo que va a pasar. Ideas frescas, para regresar con ideas frescas y poder realmente plantear una solución. Con energía, ¿no? Para regresar renovado. Ojalá que ahora sí haya regresado renovado, cambien las cosas en Trujillo, no solamente en Trujillo, sino en todo el país, porque esto sí se necesita de manera urgente. Porque tú ves todos los días hay crímenes, hay secuestros, hay extorsiones, gran cantidad de negocios en diferentes distritos tienen que pagar cupos. O sea, ya es una norma. Parece que fuera algo implícito del que tienes un negocio y tienes que pagar una extorsión. Vamos a llegar ya a niveles como está ocurriendo en Ecuador, que recordarán hace unos días el presidente
se reunió con el director de un grupo básicamente de mercenarios para ver cómo resolver la situación, porque ni la policía ni el ejército lo pueden hacer. Y por otro lado entramos a ese problema de fondo de qué hacemos, cómo combatimos la inseguridad, y también ahí nos toca mirar a los actores que administran justicia, porque el Ministerio Público y el Poder Judicial tampoco se libran. Yo sé que cada uno está en su batalla de ampay me salvo, yo no fui, fue TT, pero lo concreto es que son todos. El ciudadano exige una respuesta y una actitud de cambio y de reforma integral de todos los actores, porque lo único que están haciendo es llevarnos al fondo del pozo, y el 2026 la gente va a votar con todavía más bronca. Si cree que no les va a pasar la factura a todos aquellos que hoy gobiernan, a todos aquellos que hoy tienen poder político, y que la gente va a ser tan escasa de memoria para no acordarse de quiénes son y qué hicieron, están bastante confundidos. Así, ojo, hagan memoria con todas las autoridades que están en ese momento, todas las personas que vamos a votar. Es imprescindible hacer memoria con lo que está ocurriendo en las autoridades que están en ese momento.